Buenos días nuevamente. Vamos a empezar la charla de hoy. Tiene que ver con inversa, tema que estaba pendiente. Miremos los contenidos mejor primero, pongamos en perspectiva. Se dejó de lectura lo que era el trabajo de las funciones logarítmicas. Ya lo teníamos. Y está pendiente lo que es inversa de una función. De eso vamos a tratar ahorita. Y temas afines, ¿no? Unos temas afines ahí. A ver. Después nos quedaría el tema de función parte entera y función seccionada. Ahí terminaría el contenido. O sea que sí lograríamos ver todo lo que es el contenido de 110. Venga, pues. Voy a empezar con este material, con la guía metodológica. Para que miremos definiciones. Vamos a ver, déjenme buscarlo, aquí lo tenía. Aquí tenemos entonces, bueno, perfecto. Entonces empezaríamos con los temas afines. El primer tema sería, lo que vamos a hacer es clasificar las imágenes de una función. No es encontrar. Apuntador, herramienta. Miren, lo que ya tenemos nosotros hasta hoy eran las funciones discretas, que ya sabíamos que se daban como conjunto de pares ordenados, de esta manera, etcétera, y las funciones no discretas, que eran las reglas de correspondencia. Eran estas, pues. Entonces vamos a hablar de inversa y en el entendido que podemos tratar las dos. Perdón, inversa. Inyectiva 1 a 1. Estaríamos aquí, ¿ve? Aquí definiríamos el concepto de función inyectiva, también conocida como función 1 a 1. Escribe, pues ese va el tema ahorita, antes de entrar en inversa. Función inyectiva o 1 a 1. Definición. Definición. CAF, voy a ponerlo aquí en grande. F, una función de A en B, que se escribe así, pues. Una función de A en B. Por si acaso ya no se acuerdan, este era que el conjunto de partida, los elementos de F, las primágenes son de A y las imágenes son de B. Es decir, que este es el conjunto de llegada y este es el conjunto de donde parte la función. Si hiciéramos diagramas sagitales, era más o menos esto. Y F operado de esta manera. De aquí salen los X, que este debería ser A, y llegan hasta allá, que este debería ser B. Por si acaso. Venga, pues. La función que tiene conjunto de partida A, B, CAF, perdón, una función que va de A a B. Una función que llamaremos inyectiva. Bueno, F que va de A en B, inyectiva, sí y solo sí. Para no ponerlo como está aquí, o lo escribimos en forma textual. F de A en B es inyectiva, sí, solo sí. Lo voy a poner tal y como está aquí, luego le doy otro tipo de tratamientos, por si acaso. Dice que la imagen de A, F de A, está en B, lo que les mencionaba ahorita. Voy interpretando al mismo tiempo. Este está aquí, ¿va? Conjunto de imágenes. Aquí está F de A. Tienen exactamente una sola primagen asociada de A. Con palabras. F de A es una función que llamaremos inyectiva si las imágenes de F, que son del conjunto de llegada, tienen exactamente una sola primagen asociada que viene del conjunto A, del conjunto de partida. Simbólicamente se escribe así. Una forma de decirlo. Para todo A sub 1, A sub 2 en el conjunto de partida, con la condición que las primágenes sean distintas, estas son primágenes, las primágenes son distintas, entonces lo que se espera es que las imágenes sean diferentes también. A primágenes distintas, imágenes distintas. ¿Qué es eso en términos muy comunes? Mire, vamos a verlo así. ¿Qué significa ser inyectiva? Voy a mostrar con diagramas sagitales. Imagínense que la función la puedo graficar así con los famosísimos diagramas sagitales. Este es el conjunto A. Esto es el conjunto B. La definición está tratando de que F va de A a B. Una función de A en B también, que es lo mismo.
queriendo decir que de aquí agarra elementos. Voy a poner un ejemplo práctico. Y luego doy observaciones. Si quiere 3, 4, etcétera. Lo que estoy tomando son elementos distintos del conjunto de partida de A. Se espera que las imágenes allá sean distintas. Así. Voy a poner, y aquí para que vayamos aclarando también algunas cosas por si hay dudas, -1. Para hacer inyectiva 1 a 1 es que del primer conjunto sale una línea y de regreso solo es una. Por ejemplo, no sería inyectiva si yo tengo repeticiones de segundas componentes como esto. Mire, de elementos distintos del dominio o del conjunto de partida, llego a una sola imagen. Decía ya que para A sub 1, diferente de A sub 2, pero en el conjunto de partida, en A, entonces obligatoriamente la imagen de A, en general, sub 1, debe ser diferente a la imagen de A sub 2. Trato de darlo con las palabras que ellos lo dan. Yo luego les doy palabras más sencillas para que no se les olvide. Mire, lo que está diciendo es eso. Mire. No se permiten repeticiones de segundas componentes, pues en pares ordenados. Ya sabíamos que para hacer función es prohibido que se repitan primeras componentes en pares ordenados distintos. Ya sé que función, está F. Y para que sea inyectiva, dada que es función, tampoco se deben repetir las imágenes. Aquí podría darme cuenta que tengo dos pares ordenados. Se escribiría así, mire, este es 2,6. Y tendría otro par ordenado que se llama 3,6. Función es porque las primeras componentes no se repiten en pares ordenados distintos. Eso ya sé que lo debe ser. ¿Por qué los colegas no me están haciendo caso en esta cosa? Mire. Es decir, estoy tomando A sub 1 y A sub 2 diferentes. 2 y 3. Pero mire qué pasa con las imágenes. ¿Qué dice? Las imágenes deberían ser distintas. Y aquí miro que son iguales. Este sería un ejemplo típico de función no inyectiva. Entonces, en diagramas sagitales se detecta la inyectividad porque a una flecha de ida, de regreso le corresponde una. Voy a poner unos pares ordenados más. Así. Venga, agarro, flecha. Si lo dejo así, sería inyectiva. De A voy a 6 y de regreso a 2. Sería inyectiva todavía. ¿Me? 1 a 1. Un par ordenado para, perdón, una flecha de ida, una flecha de venida. O con palabras rápidas, no se repiten las imágenes. Ahora, si hago esto, ya no sería inyectiva. Para 7 hay problemas. ¿Por qué? Una vez que salgo del punto 3 a 7, una vez que estoy en 7, para regresar tengo dos caminos de regreso. Eso me está diciendo que la imagen se repite. Sería la violación de esta parte de la definición. Mire, para imágenes distintas, que en ese caso es 3 y menos 1, la imagen se repite. Aquí dice que no, debe ser diferente la imagen. Entonces, observación, escriba ahí. Una función es inyectiva si en pares ordenados distintos, ya con otras palabras, en pares ordenados distintos no se repite la imagen o la Y, como quiera poner. No se repiten las imágenes. No se repiten las imágenes. Entonces aquí, así como está esto, sería un ejemplo de función no inyectiva. No inyectiva. ¿Por qué? Para si le pidieran justificarlo, uso color negro. Para el caso de 7 se repiten las imágenes en dos pares ordenados distintos. Aquí yo los muestro. ¿Me? Estos dos pares ordenados son distintos y se repite la Y. Eso no puede ser inyectivo. Así lo detecto cuando me dan los grafos. Con diagramas sagitales lo miro con flechas. Si voy de regreso del segundo conjunto que se llama conjunto de partida, voy de regreso. Aquí tengo dos caminos para devolverme al conjunto de partida. Eso no es inyectivo, se repiten las imágenes. Ahora una pregunta buena, ¿y cómo me doy cuenta cuando es inyectiva de una gráfica en el plano cartesiano? Ya lo vamos a ver. Entonces, con diagramas sagitales no me pueden engañar y con grafos, que son pares ordenados, tampoco. Prohibido que se repitan las Y, pues. Vaya. Ahora viene el concepto de recta vertical. Escriba aparte. Concepto de recta horizontal, perdón. O concepto de recta horizontal para determinar inyectividad de una gráfica en el plano cartesiano. Es la misma definición. Entonces, pongámoslo en blanco.
F, función, ¿verdad? No olviden que trabajamos con funciones, no con relaciones. Inyectiva o 1 a 1. Sí, solo sí. Toda recta, este concepto de recta vertical, de recta horizontal, perdón, que estoy repitiendo lo mismo, verticales para hacer función, recta horizontal, dice, F función inyectiva o 1 a 1, sí, solo sí, toda recta horizontal que la corta, lo hace en únicamente un punto. Te lo muestro así, ¿ve? Primero voy a dar un ejemplo de que no es inyectiva, para que miren ustedes que es la misma definición. Es la mismita definición, nomás que platicada de otra manera. Ponerle a los ejes color azul. X, Y. Imagina que yo agarro esta parábola. Así, miren. Este es f de x, una parábola que incluso usted sabe verificar. Pues. Función es, seguro. Pero inyectiva no lo sería. Te lo muestro y hago las comparaciones. ¿Por qué? Dice la teoría que toda recta horizontal que la corte lo haga en un solo punto. Trace esta recta horizontal. ¿Ves? Esa es una recta. ¿Qué puedo ver? Color negro. Hay dos cortes, un contacto aquí. Eso está prohibido para ser inyectiva. Y otro contacto allá. Eso dice que no es inyectiva. Ah, bueno, ¿qué es lo que debería estar ocurriendo? Es que violenta la definición. ¿Y cómo veo que la violenta? Se la voy a mostrar también. Mire, aquí tendría, vamos a ver, la primera componente saldría de aquí. ¿Ve? Imagínense que este es un X1. Allá le llaman A, su 1. Voy a llamar X1. Y este, para esta primera componente, como no está ubicado el punto, está ubicado en distintos lugares, este sería un X2. Puedo ver con claridad, mire que X1 son dos conjuntos de preimagen, y son, perdón, dos elementos, y son distintos. ¿Ve? No olvide que en este caso este es un X, este es otro, son distintos. Pero ¿qué pasa con las imágenes? Mire qué pasa con las imágenes. Voy a hacerlo con gráfica. Usar esta herramienta trazadora. Vamos a ver. Si este es el punto, la imagen saldría de aquí. Supóngase que esto le llama Y. Y si este es el punto, la imagen también saldría de allá. Es el mismo Y. Querría decir que tendría los pares ordenados X1 o sub 1, Y. Y tendría el par ordenado X sub 2, 2, Y. Ese es violentar la definición. Puedo ver que las Y. Puedo ver que las imágenes están repetidas. Pero necesito que los pares ordenados sean distintos. Y no me sirve. No me dice nada y son iguales. ¿Por qué son distintos? Porque me está diciendo que las X son diferentes. Pues es lo mismo. Estos son distintos. Pues. Entonces, puedo ver que se repiten las Y. Esa es la definición. Lo que pasa es que en el plano cartesiano sale más fácil verlo con rectas horizontales. Es más, no es la única recta que hace eso. Es más, yo podría hacer lo siguiente, mire, para ir mostrándoles a ustedes. Supóngase que le quito esta porción de gráfica. ¿Eh? Quito todo esto. Y paro ahí. Quiere decir que la gráfica arranca desde aquí a la derecha. Toda esta porción supóngase que no está. Yo sigo preguntando, ¿y es inyectiva? La respuesta sería no. Atención con esto. Si yo trazo rectas horizontales en esta parte, no hay problema, el corte es único. El lío, y lo voy a hacer con color verde, sería cuando yo trace una recta aquí. ¿Ve? Mire, contacto aquí y contacto allá. Por esta pequeña porción que está aquí, extra, me doy cuenta que no es inyectiva. Ahora, claramente las funciones que son cuadráticas o las gráficas de cuadráticas, si yo le quito la mitad de la curva, del vértice a la derecha o a la izquierda, esas sí se vuelven inyectivas. ¿Me? Supóngase que este es el vértice. Si le quito una de las ramas, inmediatamente se vuelve inyectiva. No hay ningún problema. Luego, también me doy cuenta que toda recta con pendiente que no es cero, es inyectiva. Mire, creciente o decreciente. Esto sería para m mayor que 0, que crece. Esa es inyectiva. Toda recta que la corte lo hace en un solo punto. Miren, no hay otro corte. Esta otra es otra gráfica. La pendiente es negativa. También sería inyectiva, pero no sería inyectiva la recta que es función. Estoy hablando de las que son funciones, pero que es horizontal. Esa no representa nunca una función inyectiva porque la recta de Preve es ella misma y contactaría la gráfica en infinitos puntos. Y la definición dice que suficiente con que lo corten dos puntos
2 puntos, diferente a la gráfica. Pero esta, al poner la recta de prueba, sería la misma, pues. Se contactarían un montón. Esta no sería inyectiva. Pongámosle aquí los identificadores, no inyectivo. No inyectivo. Y esto sería para M igual a 0. Pero esta sí, este es inyectivo o 1 a 1, con gráfica fácil de ver. Si agarro, por ejemplo, la gráfica de una curva cúbica, digamos, básica, que la hago más o menos así, que es más o menos así, mire, esta es inyectiva, desde que usted lo vea de lejos, se ve. Toda recta horizontal que lo corte, mire, lo hace en un solo punto. Puedo verlo con todo eso, etcétera. Bueno, ahí está. Eso es lo de inyectividad. Solo vamos a ver eso nada más cuando son discretas. Cuando me dan gráficas, aquí, por ejemplo, me faltaría trabajar con ustedes algunas. Mira, aquí no me dan gráficas en la guía. Lo que me dan son expresiones. Determine la inversa de la función. No, todavía no es. No, aquí no me preguntan nada. No, aquí no hay ninguna pregunta de eso. Si es inyectiva, pero yo lo voy a poner en el examen. Cuidadito, se me duerme. Aquí lo que hablan es inversa, nada más. No, aquí no me dicen nada. Inyectividad. Entonces ya tengo la inyectividad o 1 a 1. Con palabras, definición, prohibida la repetición de segundas componentes en pares ordenados distintos. Ya estaría esto, ¿eh? El primer concepto. Vamos por otro. Vamos a ver. Definir el concepto de función sobreyectiva. Sobre. Otra clasificación. Las imágenes se clasifican como inyectividad. Las imágenes, las yes. 2. Una función sobre. Por aquí hay otra más que es la última. Y cuando es biyectiva. ¿Estamos? Es decir, que se clasifican de 3 formas, pues, para nosotros de interés. Es 1 a 1, es sobre y es biyectiva. ¿Qué significa sobre? Mire lo que está aquí, que dice aquí. A ver si lo dejo así como está o lo doy con palabras rápidas. Dice, una función que va de A a B. Una función en la que llamaremos sobreyectiva si para cada elemento del dominio existe al menos una primagen del codominio desde aquí. ¿O estoy leyendo mal? Ya no miro con los anteojos. Sobreyectiva si para cada elemento del codominio. Aquí está. Yo es el que estoy mal, que aquí lo veo bien chiquito. Codominio. Hay que hablar qué es ese codominio. Existe al menos una primagen. Una X, pues. Que se conecte a través de F. Miremoslo con diagrama sagital. Función sobre. Apliquémoslo con diagrama sagital. Capa negra vamos a poner. Y vamos a usar estas cosas, pero blancas. A ver. Sí, ¿ven? Siempre me están refiriendo a una función de A en B. Función de A en B. Aquí opera F. Aquí es F, la que opera. ¿Qué significa? Y lo que queremos hablar es de función sobre. También solo le llaman sobre. O sobreyectiva. Sobre o sobreyectiva. ¿Qué dice la teoría? Para empezar hay que hablar de qué es codominio. ¿Qué es esa cosa de codominio? Codominio. ¿Dónde está eso? Porque nosotros hemos hablado de manera explícita de dominio de una función. Hemos hablado y definido del rango de una función. Pero no hemos hablado también de conjunto de partida, que es A. Hemos hablado también del conjunto de llegada, que B, es este, ¿eh? Y hemos hablado también de lo que es una función. Además, incluso hemos hablado de funciones inyectivas ahora. Estoy dando una especie de resumen aquí abajo. ¿Qué cosa es el codominio y dónde está? ¿Con quién de todas estas cosas tiene que ver? Venga, pues, vamos a un resumen. Primero, el dominio es un subconjunto del conjunto de partida. Es decir, que el dominio de una función siempre puede ser estar en el conjunto de partida, ser más chiquito, pero también podría ser igual al conjunto de partida. Por ejemplo, cuando usted habla de una función, las funciones que nosotros vemos, las algebraicas, son funciones de R en R. Así, ¿ve? De R en R. Y en este caso, si una función es polinómica, mire, función polinómica, para recordar un poquito, el dominio, sabíamos nosotros que el dominio eran todos los reales. Es decir, que esta vez cuando la función es polinómica, dominio y conjunto de partida es la misma cosa. Porque las funciones están definidas así, color rojo, así se definen, ¿no?
Entonces, si hablamos de esto, este sería el conjunto de partida, son los reales. Y este sería el conjunto de llegada, son los reales. Bien. Entonces, cuando se trata de una función polinómica, ya para dónde lo llevo, qué caminos vamos tomando. Cuando se trata, y no siempre va a ocurrir eso, es decir, no vaya a confundir usted que dominio y conjunto de partida es lo mismo, a eso voy. ¿Por qué? Porque ahora si yo tengo otra función que se llama f de x y si quiero lo ponga de manera explícita, tomo una racional, pues es una función de R en R. El conjunto de partida para esa función son los reales, pero el dominio no son los reales. Todos sabemos que el dominio esta vez serían los reales quitándoles el 0. De ahí me doy cuenta en términos prácticos que dominio y conjunto de partida no necesariamente son lo mismo. Es por eso esta expresión que tengo aquí a la izquierda, mira, es por eso esto. Es decir, que el dominio sí puede ser igual al conjunto de partida, por partida, como las polinómicas, como esta, ¿ves? Pero también podría ser más pequeño. Esto se llama incluido, contenido, su conjunto. Por eso lleva la igualdad. Puede ser el dominio igual al conjunto de partida, pero lo común es que sea más pequeño, como este, ¿ves? Mire que el dominio aquí es diferente al conjunto de partida. Vamos con eso. Ya vamos a llegar a codominio, porque recuerde que el objetivo es codominio, pero tampoco vamos a desperdiciar esta gran oportunidad de explicar algo otras cosas más, pues. Ya estamos cerrando el curso, acuérdense. Y necesitamos ya llevar algunas ideas diferentes de funciones que la va a ocupar. En otros cursos esto lo va a estar ocupando a cada rato o en un momento dado. Entonces, el dominio siempre está aquí. El dominio siempre está en el conjunto de partida, pero puede ser más pequeño cuando solo se pone la inclusión, que es un símbolo común, hace grande, o puede ser igual. Esto significa su conjunto, contenido en. Entonces, eso es lo que estamos recordando. Entonces, no confunda conjunto de partida con dominio. Luego, el rango también. El rango es parecido. Voy a tratar de poner aquí, me va a tocar borrar esto y poner otras marcas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de rango de una función, sabemos que el rango debe estar en el conjunto de llegada. Puede ser más pequeño o puede ser igual al conjunto de llegada. Ojo con eso. Es lo mismo, porque el dominio se lee aquí. Aquí se lee el dominio, pero el rango se lee allá. Es lo que nosotros hemos aprendido hasta hoy, con el esfuerzo que hemos venido haciendo. Entonces, el rango satisface algo parecido a lo del dominio. Siempre va a estar en el conjunto de llegada. En el caso de las funciones que nosotros hemos estudiado, van a ser los reales, ¿sí? Pero no necesariamente rango y conjunto de llegada va a ser lo mismo. Igual que antes va a ser más pequeño, va a ser igual a lo sumo. Le doy dos ejemplos de rango. Por ejemplo, cuando usted tiene una función lineal de esta, ¿sí? Digamos una clásica de estas, la gráfica es una recta creciente, ¿sí? Y esta gráfica, sí se puede ver que el rango son los reales. Y tendría esta vez que ser igual al conjunto de llegada, como este, ¿ve? En este caso particular sería el mismo B de mi gráfica. Si estoy hablando de funciones de R en R, es decir, aquí pongo R, ¿ve? ¿Por qué no me hace caso esta cosa? Es R, ¿ve? Y si son funciones de R en R, ¿verdad? Que son las que estudiamos aquí. Entonces, pero no siempre va a ocurrir así. Por ejemplo, nosotros podríamos poner un ejemplo más para que se den cuenta que rango no es lo mismo que conjunto de llegada. Por ejemplo, ¿qué tal si la función fuera una parábola, una cuadrática de esas clásicas de ustedes, por ejemplo? Pongamos esta, ¿verdad? No pongamos complicaciones. Esa gráfica nosotros debemos saber que es una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Mira. Esa es la gráfica de eso. Y se puede ver que el rango esta vez no son los reales. En realidad el rango arrancaría de 0 para arriba. Sería de 0 cerrado a más infinito. Pero recuerde que esa es una función de R en R. Todas esas funciones son funciones de este tipo. ¿Eh? Y este R se llamaría conjunto de llegada, más no necesariamente el rango. Puedo ver que esta vez, color rojo, este rango es diferente de los reales. Esos no son los reales, diferente. Y al ser diferente de los reales me daría cuenta de inmediato que es diferente al conjunto de llegada, supóngase que le llamo B. Conclusión, el rango satisface las mismas condiciones del conjunto de, ¿estamos? Del dominio. Lo que pasa es que el dominio se lee aquí, pues. El rango se lee allá, pero no necesariamente va a ser igual al conjunto de llegada. Ahora sí estoy listo para hablar de codominio. ¿Qué significa codominio? El codominio es el conjunto de llegada.
Es este, miren. Ese es codominio del conjunto de llegada. Entonces, ¿qué quiere decir cuando una función es? Cuando una función es sobre. Cuando las primeras componentes tienen imágenes y cubren todo el conjunto de llegada. Es decir, que el conjunto de llegada, todos sus elementos siempre van a tener una primagen. Entonces, una función es sobre si el codominio es igual al rango. El codominio, si B, conjunto de llegada, ponga nombre, es igual al rango de la función. Recuerda que las funciones que nosotros estudiamos aquí son de R en R, a menos que me digan lo contrario. Entonces, todas aquellas funciones que me dé el rango, los reales, como estoy hablando de ese tipo de función, que me dé los reales en nuestro caso particular, se llaman funciones, ¿estamos? Sobreyectivas o sobres nada más. Porque nosotros lo que estudiamos en 110 son funciones cuyo conjunto de partidas son los reales, conjunto de llegadas son los reales. Para nuestro caso particular de la teoría, este haría las veces de A y este haría las veces de B, conjunto de partida y llegada. Entonces, como dice la teoría que es sobre, cuando el rango es igual al codominio, entonces no me queda más recurso decir que el rango sea igual a B, pero este B está representado por los reales y la conclusión final es cuando el rango sean los reales. Ya puedo hablar de ejemplos. Sin tanta complicación, yo podría hablar de ejemplos, borrar esto y vuelvo a las páginas en blanco. Veamos. Mire, ¿qué tal si yo le doy una función de esta, ¿no? F de X, de la que sabe este graficar, igual a 3X menos 2. Esa función, la gráfica, no tengo que hacerla con todo el espacio. Sé que es creciente porque la pendiente es positiva y sé que es una recta. Puede notar inmediatamente usted que el dominio son los reales, porque es polinómica, pero el rango también son los reales. En conclusión, esta función es una función sobre, pero también es inyectiva. Inyectiva porque no hay dos rectas, las rectas horizontales que lo corten lo hacen un punto. Y sobre porque el rango son los reales. Recuerden que nosotros solo trabajamos con funciones de R en R. Ese es el convenio que hemos hecho. Ahora, si yo le defino una función nueva, le doy un ejemplo de funciones discretas, vengo y le defino quién es A. Le digo, mire, fíjese que A son los puntos 1, 2 y 3. Así, ¿ven? Y le digo, mire que le voy a definir B. También le doy B. Esto sería 3, 4 y 5. Y le voy a armar una función, pero con diagramas sagitales, para ver qué pasa. La función se va a llamar G. ¿Dónde estoy? ¿Qué herramienta tengo? Se va a llamar G. Y su conjunto de partida, ya sé que es A. Su conjunto de llegada es B. Quiero recordar que estos temas son como medio abstractos. Qué bonito, ya se entra la parte abstracta de la matemática, sería 1, 2 y 3. Este se llamaría conjunto de partida, más no necesariamente el dominio. El otro sería 3, 4 y 5. Es decir, el conjunto de partida es ese y el conjunto de llegada es aquel. Si yo tomo este tipo de gráfica, lo voy a hacer en color verde con flecha. Mire, hago esto. Paro. Y imagínense que fue verde lo que escogí y no me hizo caso. Entonces, si yo hago y quiero ver los pares ordenados de esto, me daría cuenta, así como está, ya lo voy modificando, que los pares ordenados de G serían nada más una función discreta, 1,3. Colorea la flecha, pues. Y tendría 3,4. Entonces yo me preguntaría varias cosas. Primero, función debe ser porque no se repiten las primeras componentes en pares ordenados. Ya puedo preguntar más de lo que hemos hecho hasta hoy. Es función. Las X no se repiten, solo tiene los pares ordenados. Estamos, inyectiva si no se repiten las Y, color rojo. Si no se repiten las Y en pares ordenados distintos. Los dos pares ordenados son diferentes. Sí, es inyectiva. Además, puedo ver la flecha. Una flecha de ida y con una flecha de regreso. Es decir, con una línea voy y regreso por el mismo camino. Ahora, si de aquí partiera un elemento más, a 4, por ejemplo, de 2 a 4, etc. No se repiten las Y, pues. Por lo tanto, sería función. También sé que es inyectiva. Y sería sobre. La pregunta es sobre. Entonces, el equivalente sería, para nosotros, como el conjunto de llegada se llama B, va a ser sobre solo cuando el rango sea el mismo B, pues. Si esto ocurre, entonces sobre, si no, no. Pero puedo ver que este elemento no tiene imagen, no tiene preimagen. Este no tiene, de aquí no parte ninguna flecha. No está el par ordenado, es decir, que esta función no logra cubrir todos estos elementos, ¿no?
Para hacer sobre, todos estos numeritos deberían tener una primera imagen allá. Como por ejemplo, si hago esto, ahora sí. No habría problema porque todo elemento de aquí parte de una flecha o sirve de imagen al menos un elemento de allá. Lo importante es que aquí no quede ningún elemento vacío, libre, sin usar. Como lo tenía antes, si yo hago esto, repito, por lo que acabo de explicar, esta no sería una función sobre. Si es función, no se repiten las primeras componentes en pares ordenados distintos. Si es inyectivo, no se repiten las imágenes. Si es sobre, no, porque este 5 no sirve de imagen a nadie de los que están allá. Entonces, así como está, no sería sobre. Porque además lo puedo ver aquí, miren. ¿Cómo lo puedo ver? Calcula el rango y compare, pues. Si yo me voy a calcular el rango de esa función, me daría cuenta que los elementos que puedo ver serían 3 y 4. Y esos 3 y 4 no son el que está allá, pues. Puedo ver ahí también con las flechas como quiera verlo. 3, 4. Allá dice que es 3, 4, 5. Entonces, como aquí no está el 5, no puedo decir que este B es igual que el rango. Aquí puedo ver que es distinto. Lo que buscaba es que fueran iguales, porque esta función ya no es una función de R en R. Si quiere, le puedo poner también así para que quede más claro, ¿no? Que no quede duda. Esta es una función que va de A en B. Ya aquí ya no vale que va de R en R, porque me lo están diciendo de manera explícita. Función que va de A en B. Entonces va a ser sobre solo cuando el rango sea igual a B. Y aquí lo puedo comparar, el rango no es B, porque el B tiene un elemento más. De ahí me doy cuenta que no es inyectiva. Yo les decía a ustedes, y hacía el cálculo en verde, que si le agrego este elemento, las cosas cambian. Ahora sí sería sobre mí. Cuando yo calculo el rango, voy a poner el elemento, estaría 3, estaría 4 y estaría 5. Aquí pondría 5. Vamos a ver. Aquí pondría 5. Y comparo, ¿este rango es aquel conjunto? Sí. Entonces, digo yo, se sobre. En conclusión, entonces, cuando el conjunto de llegada y rango es exactamente el mismo. ¿Estamos? Esté atento si le están definiendo la función, redefiniendo. Si no me dicen nada de dónde va G, yo debería suponer que G va de R en R. Eso es lo que hemos dicho. Mientras no se diga lo contrario, nuestras funciones deberían darse por hecho o por entendido que van de R en R. Perfecto. Ahí está. Sobre cuando rango y conjunto de llegada es el mismo. Y por último, para salir de este y entrar a la parte de inversas, lo que es función biyectiva. Escriba, función biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. Admitir que quien está fuera aquí, ¿quién está? Déjeme ver aquí que hay un compañero que está afuera, ¿ves? Vamos a ver. Hay un compañero que no ha logrado entrar. A ver si lo había quitado esto. No, que quedó marcado ahí. Ya entró. Entonces, repito, función biyectiva. Dos, ¿verdad? Bi doble. Es aquella, o sí, solo sí, como quiera ponerlo, es inyectiva y sobreyectiva. Las dos condiciones anteriores, si juntan las dos cosas anteriores, se llama función sobreyectiva. Aquí no hay mucho que decir, la definición está ahí. Perfecto, comentarios nada más. Ahora sí viene lo que es inverso. ¿Dónde está la función inversa? La inversa está aquí mismo. Viene la última parte que nos interesa. Concepto de relación inversa. Hablan de relación. Nosotros vamos a hablar de función también. Es la misma definición. Dice, sea A, B, conjunto sobre los que se define la relación R. Yo no sé, estos deberían ser claros. Así, ¿ven? De repente ponen R y me dicen que la relación va de A en B. Es decir, que aquí están yendo un poquito más atrás todavía. Recuerden que una función es una relación, pero no cualquiera. Miren. Conjunto AB. Entonces decimos que el conjunto de relación inversa definida, ¿estamos? Del conjunto B al conjunto A. Aquí lo están haciendo al revés, de B para A. Yo aquí puse, se escribiría así, ¿ven? Inversa. De B a A, que la puede definir en cualquier orden. De A a B o de B a A. Yo creo que aquí en la otra, ¿ven? Yo no sé para qué se meten al lío esto. La inversa, ¿ven? Con de A a B. Decir, voy a poner esta que es la clásica que la que usamos, porque hemos venido definiendo funciones de A en B. Después solo digo, mire, fíjate que ahora es una función de A en B. No estar definiendo las dos. Una es suficiente. Decimos que no, digamos,
relación inversa definida de B a A, denotada por R sub C, R a la C. Normalmente cuando se habla de inversa se pone R a la menos 1. Si es F inversa, F a la menos 1. Está la notación de esto, qué barbaridad. Si es G inversa, pues G a la menos 1. Si es seno inverso, pues se pone seno a la menos 1. Ese es lo acostumbrado. Mira. Son inversas, elevada a la menos 1. Aquí están poniendo R, la relación C. Parece complemento eso. Definida de la siguiente manera. Esto sí me interesa. Vamos a usar este pedacito nada más. Es decir, que tenemos una relación cualquiera. Supóngase que va de A a B. Ya le voy a decir qué es esto con palabras totalmente prácticas. ¿Quién sería R a la menos 1? Así lo vamos a poner. Ah, bueno. Y aquí viene el recordatorio. Interpreto y escribo porque la teoría está ahí. Mire, nosotros lo que hemos aprendido hasta hoy es que cuando tengo una función, ¿qué es lo que realmente hace una función? Imagínense que la función se llama f, que parte de algún conjunto, no puede salir de cualquier lugar y llega a un conjunto. Lo que hacen las funciones es trasladar elementos del conjunto de partida al conjunto de llegada, que en términos generales se escribiría así, mire. Y por supuesto se formaría el par ordenado x, f de x en general. Eso lo empieza a repetir. Eso sería lo que hace una función, llevar elementos de un conjunto al otro. Ahora, cuando se habla de inversas, mire, aquí dice que la inversa sería una relación que va de B a A. Eso ya me está dando una idea para que tengamos un panorama. Va de B a A es para atrás, es decir, que el viaje de regreso, pues. Mientras la función me sirve para llevar elementos de izquierda a derecha, la relación o f a la menos 1 es todo lo contrario. Agarra estos elementos y los regresa a donde estaban. En otros casos, la inversa de este sería f de x. La imagen de x es f de x. Es decir, se parece como cuando uno va a clase todos los días a la universidad. No estamos yendo ahorita, pero mire qué ocurre cuando uno va a clase. Para que no se le olvide nunca. Queremos compararlo. Una de las mejores formas de estudiar es cuando uno relaciona la teoría matemática, que siempre se puede, con teoría usual de la vida real. Mire, usted está en su casa, imagina que su casa está representado por esta elipse, y aquí está la UNA. Mire, qué interesante. Supóngase que usted es este elemento que se llama X, cualquiera de ustedes en el aula o de la clase. Es claro que aquí debe haber alguien que lo lleva. Eso es lo que llamaríamos función. Aquí no está la universidad en su casa, ¿no? Aquí no va a recibir las clases, tiene que trasladarse para allá. Mire. Lo que pasa es que necesita un medio de transporte, y más si ese medio de transporte se llama F, se miraría así, ¿ves? Entonces, la F me sirve para ir de la casa, que es usted, hasta el aula de clase, que nos va a tocar un día de esto, o por lo menos quizás el otro año, si las cosas mejoran, ya podemos ir a las aulas. Esto sería ir de su casa a la universidad, pero usted no va a vivir aquí, ni se puede quedar. Es más, ni la comida aquí es más cara y todo lo demás. Debe regresar otra vez a su casa, pernoctar, porque ahí es donde vive. Pero tampoco si usted se queda sentado y viendo pasar la gente, va a regresar a su casa, como por arte de magia, ¿no? Necesita un medio de transporte que lo regrese a su casa. Pues eso es lo que haría la bendita F a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una función, no he terminado la definición ya, pero voy dándole la idea. Esta función lo que hace es agarrar elementos que se llaman X del conjunto de partida y llevarlos al conjunto de llegada. Así se miraría el par ordenado. ¿Y qué hace la inversa? A manera de comparación, agarra elementos que se llaman f de x. Agarraría la inversa, agarra elementos que se llaman f de x y los regresa a su posición original. Es decir, regresaría a x bajo ciertas condiciones. Pero ese x, en realidad, recuerden que aquí lo tomó de esta forma, ¿no? Así se llamaba ese elemento en el conjunto, pero para traerlo aquí, quien lo trae se llama f a la menos 1. Y eso se escribe así, miren. F a la menos 1 de f de x. ¿Qué cosa es eso? No sé si se acuerdan ustedes. Esta es la composición. La primera función que aplica usted es f y la segunda que aplica es f a la menos 1. Por eso, cuando usted quiere hablar de elementos, estaría esto, miren.
Son dos funciones. Una para ir de aquí para allá, f, y luego para regresar. Es claro que para pasar del conjunto A, digamos, al conjunto B, agarro el elemento que se llama X. Esto lo estoy diciendo aquí, ¿ve? Pero para llegar al segundo, va a que poner el nombre del transporte que lo trajo. Se llama F y se escribe F de X. Con la inversa es al revés. El conjunto de partida para la inversa es este, ¿eh? Y el conjunto de llegada es al revés. No olviden que F, la original, iba de A a B. Pero la inversa no. Parte del conjunto de llegada y lo lleva al conjunto de partida. De regreso, pues. O por lo menos hace todo el esfuerzo. ¿Estamos? Y eso se escribe así. Agarra la primera componente y un inverso son elementos de aquí. Nunca de allá. Y la segunda componente, como me regresa al lugar de donde partí, debería ser la X, pues. Pero eso se escribe así de esta forma. Mire, ese f de x se llamaría, lo que lo trae se llama f a la menos 1. ¿Y cómo se llamaba donde lo tomó? Se llama f de x. Vuelvo a la misma composición. Por eso cuando uno habla de inversa, tiene que relacionarla con la composición siempre, pues. Entonces, para ir f y para regresar f a la menos 1. En palabras muy sencillas. Regreso a la definición. Sigo. Dice, ¿dónde estaba? AB, la conjunta relación AB, aquí viene, miren, F a la menos 1 o R de C, que le llaman ellos. ¿Para qué lee este material? Pues, ¿estamos? Va a agarrar conjunto del conjunto de llegada. Recuerden que esta es la primera partida de A y llegaba a B. La R, grande, partida de A y llegaba a B. A los elementos de primera componente le llaman A chica. Y a los elementos de segunda componente le llaman B chica para que los relacione por las letras. ¿Qué está haciendo? Miren, la inversa agarra elementos de aquí, la primera componente, pero que los llevan a la primera componente donde partió. Es decir, que cuando yo tengo funciones discretas para encontrar la inversa, solo doy vuelta a los pares ordenados. Ya lo voy a comentar más abajo. Entonces, lo pongo así. Aparte observación. Inversa, función discreta. Ejemplo de un solo. Ejemplo, función discreta. Y lo voy a dar como grafo. Función discreta, función discreta. Y luego vamos a ver cómo se hace con regla de correspondencia. Imagínense que tiene los pares ordenados 2,3, 3,4. Y voy a poner aquí 1,2. Esa es una función. Si me piden la inversa, ya sé que es una función de R en R. No me dicen nada, es de R en R. Me piden la inversa. Entonces, voy a recordar en términos generales, los pares ordenados de f de x son x, y. F función, supongamos. Y si quiero los de la inversa, que se escribe f a la menos 1, solo L vuelta. De aquí van a ser las primeras componentes, ¿no? Y escribo eso. En términos generales, cuando tengo funciones discretas, solo intercambio el orden de los pares ordenados, pues póngalo. Facilito, 3,2. Inviértalos. 4,3. Y 2,1. ¿Correcto? Otra más. Mire esta. Supóngase que es G, porque voy a hacer un par de preguntas. Imagínese que esto es 4,1, 2,7 y 5,1. Ya van las preguntas que voy a hacer, porque los pueden agarrar también. ¿Quién sería la inversa? Ayúdenme con la inversa. Según lo dicho. O ya estoy solo otra vez, como siempre, con ustedes. No, es 1,4. ¿Sería? 1,4. 1,4. 7,2. 7,2, correctísimo. Y ahí está el problema. 1,5. ¿Estamos? No es complicado. Ahora bien, pregunto. Estas son dos inversas que acabo de calcular. Las voy a marcar. Pregunta. ¿Esta inversa es función? Ahí tiene los pares ordenados, la teoría. ¿Función? Pregunta, ¿sí o no? ¿Y esta inversa es función? No. Esa no. ¿Estamos?
función. La primera con rojo, sí. Mire, primera componente no se repiten en pares ordenados distintos. Este sí. Pero la segunda inversa que tomé, mire, esta no, como bien dice el compañero ahí. ¿Lo ve? Ahora, ¿hay alguna forma de prever esto? ¿Cuándo la inversa va a ser función y cuándo no? Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo me doy cuenta cuando la función es esta, ¿ve? La función es esta. Su inversa va a ser función o no va a ser función. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Hay forma de darse cuenta? La respuesta es sí. Entonces, mire, viene la propiedad. Es una propiedad. Así, ¿ve? Es una propiedad. Si F, si quiero voy a poner que va de A en B, para que no se olvide. Porque este es más general, en vez de decir de R en R. Este es más general, pues la que yo quiera. Si F de A en B es inyectiva, o 1 a 1, entonces F a la menos 1, que va de B a A, cambiar los conjuntos de partida y llegada, igual el orden de los elementos, ¿verdad? Siempre será función. Pura teoría, ¿verdad? Miremoslo. Dice, si tengo una función, no necesariamente de los reales en los reales, cualquiera, la que se me antoje se venga de encima, pero sé que es inyectiva. Ya sé cómo más o menos es la inyectividad. Obligatoriamente la inversa de esa función será función todo el tiempo. Miremos esta, ¿no? Esta es inyectiva. Las segundas componentes no se repiten. Eso es inyectividad. Eso es inyectivo. Esta función es inyectiva. Pero no es esa, es esta, ¿ven? Esta es la inyectiva. Cabezón. Inyectiva, ¿ven? Porque para saber si la inversa de función estoy analizando esta. Esta es inyectiva. La otra no me interesa. No estoy preguntando por esta cosa que está aquí. No me interesa. Miren, esta es inyectiva. Afirmativo. Y la inversa obligatoriamente debe ser función. Mire la otra. La función original no es inyectiva. Hay dos pares ordenados donde la y se repite. Esto no es inyectivo. Y tiene sentido. Dice usted, no, hombre, si es una lógica elemental. ¿Por qué? Porque el inverso le da vuelta a los pares ordenados, pues. Y estas segundas componentes van a pasar a ser primera y se van a repetir, pues. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Y lo que ocurrió acá. Entonces, mire, no es función. ¿Qué es lo que se acaba de completar? Entonces, note usted que el concepto de inyectividad me permite garantizar cuándo la inversa va a ser función o no. Y esa es una aplicación de la inyectividad. Y lo he visto con funciones, dada el grafo, dado los pares ordenados. Pongo una más discreta, pero con diagramas sagitales. Voy a borrar esto. Yo que dije que se pueden armar preguntitas bonitas en los exámenes. Imagínense que tengo la función. Ahora sí, voy a usar color negro. Esta función se llama h. Imaginen que se llama h. Y el conjunto de partida es esto. Y bueno, ponerle A. Para recordar que no necesariamente son los reales, hay que poner 5, 1 y 3. Y voy a dar la siguiente gráfica, mire. Paro ahí. Entonces, lo primero que voy a preguntar, porque también puedo hacer eso, ¿quién sería h a la menos 1? La lista de pares ordenados. ¿Y qué escribiría? 5, 2, 1, 4 y 3, 6. 5, 2, correcto. 1, 4, o le daré vuelta, pues están los pares ordenados. Y 3,6. Ahí tengo el par ordenado. Pregunta, ¿H es inyectiva? Sí. Correcto, mire qué bonita es la teoría. Otra pregunta, ¿H es sobre? No necesito para pero estoy repasando. ¿H es sobreyectiva? No. ¿H biyectiva? No, porque solo cumple una. Ya vamos a ver. Despacio.
Entonces, inyectiva, sí. De un elemento en el conjunto de llegada, solo hay una flecha que lo conecta. Si hubieran dos, no. Por ejemplo, si este 3 viniera al 3, eso ya no es inyectivo. Porque de 3 puedo regresar a 6 y puedo regresar a 3. Es decir, 1 a 1, una flecha de ida, una flecha de venida. Repito, si tuviera algo así, se pierde la inyectividad en 3, aunque sigue siendo función. Para ir de 3 al número 3, una flecha, pero para regresar hay dos caminos. Eso significa que la segunda componente se repite. Eso no sería inyectivo. ¿Dónde está el teléfono? Déjenme apagar el teléfono. Permítanme. No lo de largo, debe estar sonando eso ahí. Entonces, inyectivas garantizado. Sobre. También es fácil de ver. ¿Qué significa sobre? Recuerda que el conjunto de llegada es esto. Es eso. Entonces sí es. Ajá. Entonces, para hacer sobre, el rango debería ser este mismo B. Pero el rango, todos estos tienen flecha, pues. Todos estos sirven de imagen. No queda ninguno libre. Ahora, si aquí hubiese color verde, un número suelto que no tiene preimagen, no hay ninguna flecha que lo conecte, pues, eso no sería sobre, pero este no estaba. Entonces me doy cuenta que sí es sobre también. ¿Y es directiva? Por supuesto que sí, cumplió los dos anteriores. Ahora, me dijo que es inyectiva, entonces sin hacer ningún esfuerzo, yo sé que esta es función. Al ser inyectiva debe ser función y lo puedo verificar. Mire, 5, 1 y 3. No hay repetición de nada. Esta función, así como está dada, cumple todas las condiciones anteriores. Es más, yo puedo poner un examencito, un diagrama de estos sagittales, la imagen, y le pregunto por todas estas, o las pongo todas, pues. Si es esto, si no es esto, para que usted lo pueda encerrar en selección múltiple. Bonito tipo para ejercitar eso. Ya vamos a terminar. Y por último, viene algo más. Ya sabemos qué es eso. Mire, decimos que aquí viene función invertible, escriba. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que una función es invertible? Eso está aquí. Eso está aquí. Dice, si f es una función de a en b, decimos que es invertible si existe la inversa de b a a. Aquí lo que pasa es que están si yo tengo f, función a g, le están llamando la inversa, pues. Sé que nosotros le podemos llamar también f a la menos 1. Ellos le están llamando g para que lean el material. Mire, sea f de a en b. Decimos que es invertible si existe g de b en a. Pero aquí le deberían agregar más, que no lo dejen suelto. Inversa. Tal que la composición, atención con esto, de la inversa por izquierda, porque la inversa es g, y la composición de la inversa por la derecha, me dan la función identidad. Eso lo puedo poner así. Nuestro. Porque aquí lo capa blanca, ¿verdad? Dice, sea f una función de a en b. Y sea f a la menos 1 de b en a, para que tenga relación con lo que venimos platicando siempre. Entonces, entonces f invertible con g, con f a la menos 1, perdón. Sí, solo sí. ¿Sí? Agarro así. La composición de la inversa, si quiere empiezo por la derecha, no importa el orden, con la función ordinaria por la izquierda, composición de f por la derecha, es la función identidad. Y la composición de la inversa por la izquierda, aplicada a x, digamos en una de las notaciones, también es la función identidad. Esa x se conoce como función identidad. Y si eso es cierto, se dice que f es la inversa de f a la menos 1. Y f a la menos 1 es la inversa de f. Es decir, que son mutuamente invertibles. La inversa de f, la inversa de f sería f a la menos 1. Y la inversa de f a la menos 1 sería f. Esto significa lo anterior. Cuando usted quiere saber si una función es la inversa de la otra,
Solo calcule estas dos composiciones. ¿Y qué espera? La función identidad. La función identidad le escribiríamos también así, si quiere verla de manera explícita, igual a X. ¿Por qué se llama identidad? Porque para cualquier primagen que yo tome, la imagen va a ser el mismo valor. Nunca va a cambiar el par de nada 1,1. Si X vale 3, la imagen es 3. No hay ninguna transformación distinta con esta. ¿Ves? Si yo tengo X igual a X más 1, note que las imágenes se transforman en otra cosa. Yo tomo F de 1 o la imagen en 1. Aquí ya no me queda 1, me quedaría 2. Eso no es identidad. Identidad significa que este elemento no lo transforma en nada. Lo lleva al otro conjunto igualito, sin hacer cambios. Agarra el X y lo lleva al segundo conjunto siendo el mismo X. Eso se llama función identidad y se escriben así. ¿Ves? Entonces, repito, para probar que dos funciones, más que todo con reglas de correspondencia, cuando me dan esto, ¿qué hace uno? Encuentra la inversa. Yo sé que va a ser f a la menos 1x, que es lo que viene después. Y después, si quiero saber si calculé bien estas inversas, incluso si están bien calculadas, si lo quisiera probar o me lo pide, yo calculo estas dos composiciones, pero las dos. La composición de la inversa por la derecha y la composición de la inversa por la izquierda. En ambos casos me debe dar la función identidad. Eso se llaman funciones invertibles. Venga, pues, entonces, tendríamos, ya llegamos a esta parte, luego vendría la última parte, que es cómo calcular la inversa de una función dada la regla de correspondencia, y con eso terminamos hoy. Aquí vaya, pues. Cálculo de inversa de funciones sencillas, no cualquiera, dada la regla de correspondencia. ¿Cuál es el que dice en la siguiente página? Dada la regla de correspondencia, yo lo voy a poner. ¿Dónde estaba? Enseñe. Potencia, ¿dónde estoy? Ya me perdí. No, nunca lo pusieron. O es que no miro con estos antiguos, con estos lentes, que ando viendo todo cruzado. Invertible, dice, establecer que la función inversa solamente es biyectiva. Aquí son propiedades, ¿no? Establecer que una función es invertible. Aquí también viene, si quiere lo voy a poner aquí, mejor la vemos. Así, ¿ve? Teoría. ¿Cómo saber cuando una función es invertible? Que al calcular la inversa, estamos. Invertible, aquí está. Eso ocurre solamente cuando la función ordinaria es biyectiva. Miren. Recordemos, una función es invertible, la inversa va a ser función también, o va a ser invertible, si es biyectiva, que ya vimos las condiciones. Entonces, cálculo de la inversa, pues. Aquí no lo miro, quería buscarlo aquí, no sé, no lo veo por ningún lado. Nunca lo dijeron, ecuación exponencial, no. Entonces vamos a ponerlo aparte. Cálculo de la inversa de funciones, dada la regla de correspondencia. Lo decimos así. Si y es igual a f de x, regla de correspondencia, ¿verdad? Entonces, para encontrar f a la menos 1 de x o f a la menos 1, porque la inversa se pueden dar con variable x o con variable y. Oye, f a la menos 1 de y, seguiremos los siguientes pasos. Paso. Paso 1. Escribir, estamos, f de x igual a y, es decir, hacer visible la x y la y, pues. Es decir, que no, si me dan una función de este tipo, por ejemplo, 2x más 1, para efectos de lo que voy a hacer, no voy a usar esta notación, sino que en vez de eso voy a usar y. Transformar en una ecuación, pues. ¿Sí ven? A eso me refiero cuando digo 1, escribir f de x igual a y. 2. Despejar. Volvemos a los despejes, que ya sabe despejar y de muchas formas. Despejar. Estamos. Despejar x en términos de y. En términos de y. ¿Qué significa eso? En términos de y. Acuérdense que voy a tener una ecuación en dos variables. Voy a tener variable x y variable y. ¿Así ven? Entonces, ¿por qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Ven? Para que vayan entendiendo más o menos lo que ocurre. Cuando estoy diciendo despejar y en términos, x en términos de y,
Recuerden que la X está aquí, ¿ven? Esa la voy a despejar en términos de Y. Estoy diciendo que se considera variable la X. Esa es la variable. Y esta y cualquier otra cosa sería constante. Ojo con eso, como que fuera una fórmula. ¿Estamos? Despejar. A coma, con ello, el despeje, obtenemos f a la menos 1 de y. El simple hecho de despejar, ya se lo puedo mostrar aquí también. Rapidito. Si quiero lo hago aquí, mire. Si quiere les muestro la inversa de esta función lineal. Me dice que debo despejar x en términos de y. Si la variable es x, sería una ecuación lineal. Entonces el despeje es usual. Me quedaría 2x despejando igual a y menos 1. Despeje usual. X es igual a 2, perdón, a y. Ese es el despeje usual. Y si es cuadrática, con fórmula cuadrática, podría ser, sería y menos 1 sobre 2. Esa es la inversa ya, amigo. Este que está aquí, ese x, es el que se llamaría f a la menos 1, pero de y, porque a la derecha está escrito como y. Ya es la inversa, pero con la letra y. Mira, a eso me estoy refiriendo cuando estoy hablando de esto. 3 para expresar la inversa como f a la menos 1 de x, que se suele preguntar bastante, ya la variable no es y, f a la menos 1 de x, quites igual, porque estoy con igual, f a la menos 1 de x, coma, intercambiar las variables, intercambiarlas, es decir, donde aparezca x, ponga y donde aparezca y, asigne x. Así, mire, eso lo puedo hacer de aquí, ¿ven? Intercambia variables. Aquí pondría y, pondría x, mire, sería x menos 1 sobre 2. Este y que está aquí se llamaría f a la menos 1 de x. Porque está escrito con variable x a la derecha. Esa es la inversa, mire, pero con la variable x. Las dos están buenas. En la práctica, cuando no le piden la inversa, fíjense cuál de las dos le piden. Si no le dicen nada, de esta, que es la primera que uno encuentra, con solo despejar. Y si me piden este, entonces le va a tocar intercambiar las variables, que es lo que acabo de hacer aquí. Entonces, para esta función lineal, la inversa la calculé con las dos variables. Aquí estaría f a la menos 1 de y. Y aquí estaría f a la menos 1 de x. Es la misma, excepto que las variables cambian. Pues así se encuentran las inversas de funciones sencillas. Ya les mostré una. Después hacer una tarea para ver cómo lo hacen ustedes para la próxima clase. Después hacemos otro. Vamos a trabajar con eso la próxima clase. Poner esta. Imagínense que f, una función lineal más, es 1 menos 5x. Y le pido que calcule f a la menos 1 de y, pero también f a la menos 1 de x. Las dos, pues. 1, para que trabaje un poquito. 2, supóngase que se llama g, y le voy a clavar una función racional, x más 1 sobre 2 menos x. Y le pido que calcule f a la menos 1 de y siempre, las dos, y f a la menos 1 de x. Luego 3, solo el proceso de despeje, ¿verdad? En la última h de x, y le voy a clavar una radical, raíz cúbica de x más 1 menos 3. Pido lo mismo, f a la menos 1 de y, ¿qué hacen? Y f a la menos 1 de x, las dos. Y ahí nos quedamos hoy. La próxima clase venimos a trabajar con estas funciones y vamos a entrar a la guía. Vamos a ver, voy a ver la guía nada más para que miren de dónde la guía toma estos temas. De inyectivos y el resto no toma nada. Solo inversa. Yo creo que ya puedo borrar esto, ¿verdad? Para salirme de aquí, de explicar allá y nos retiramos. Bueno, ahí no el video. ¿Ya lo puedo borrar? Perfecto. Sí. Correcto. La no confirmación da ese lugar a eso. Mire, entonces, ¿qué pasa cuando vengo a la guía? Aquí puedo ver que son operaciones con funciones, que ya sabemos. Esto es lo que habla de inversas nada más. Mire, el resto no es exponencial, es logarítmica, es radical, es función exponencial, es función logarítmica, un poquito de seccionada, ya nada más. Aquí tienen seccionada. La parte entera la vamos a ver también. Aquí no está en la guía, pero vamos a explicar parte entera. Tenemos chance.
y debemos explicarlo. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Aquí están diciendo varias cosas. Aquí lo atacan fuerte. Miren. Determine cuáles de las siguientes funciones son invertibles. ¿Estamos? Para que sean invertibles, necesito que sean biyectivas. Biyectivas. Si no son biyectivas, no puede ser invertible. Así, ¿ven? Pero no se queda ahí. Son invertibles. Y en el caso de ser invertibles, determine la función inversa. Solo va a determinar la inversa de las que sean invertibles, de las que sean biyectivas, pues. ¿Qué significaba biyectiva? Que fueran inyectivas, que no fueran de este tipo, así, con dos cortes. Y que además el conjunto de llegada fuera el rango. Es decir, que esto no es que va a calcular inversa con los ojos cerrados usted. Tiene que venir a probar esto primero. Si no es biyectiva, entonces no calcule la inversa, no se la están pidiendo. Es decir, que aquí le piden varias cosas y le muestro uno así rapidito. Esta función, el conjunto A, me dicen que es una función, el conjunto A es una expresión de R en R. Para ser biyectivo, tendría que obligatoriamente que el rango, una de sus condiciones, ser igual a los reales. Si no, no sigue buscando nada. ¿Para qué va a trabajar? Y lo otro de inyectividad me puede ayudar por la forma de la gráfica. Esta, todos sabemos que es una recta. La ecuación de este es una recta, miren. Y no solo eso, si yo calculo la pendiente, que ya sé que la pendiente se calculaba, miren, en el examen yo tenía 2 menos 2, creo que era, sobre 6, así. Y aquí aparecía un 3. No me diga que eso es 3. No es 3, ese es un tercio. En alguna y en otro ejercicio estaba bueno, que puse varios. Entonces, la pendiente yo la necesito calcular. ¿Por qué? Porque si me sale creciente, ya sé que es 1 a 1. Y hasta sabría también que ese es el rango en los reales. Si me da decreciente, ya le dije también que estas son biyectivas. Pero aquí puedo ver que esta ecuación tiene las dos variables. Al tener las dos variables, forzosamente la gráfica será o esta o esta. Quiere decir que aquí calculo la inversa con toda confianza. Entonces empiezo a despejar X de un solo. Cumple las condiciones. Esta otra, para que se den cuenta cómo lo van a ir trabajando. Mira esta otra, ¿ves? Me definen el conjunto B. De repente, como dice que aún funciona, es la función B. Y me dicen que B va de R, el conjunto de partidas son los reales. El de llegada, que es el que me interesa para el rango, si es igual al rango eso, entonces sí va a ser por lo menos sobre, si no, no. Entonces, pero esta gráfica yo la conozco, sabemos que es una parábola cóncava hacia arriba. Para este caso sale más fácil ir viendo la gráfica que usted conoce. Mire, esta gráfica tiene el vértice, ¿dónde está? Tiene el vértice en 1 negativo, así ven. Pongámosle la herramienta, color negro. Así ven. Y es cóncava hacia arriba. La parábola sería más o menos así, completa. Pero como me dicen, no, fíjese, la parábola completa está bien, es esa. Pero le dicen, no. El dominio van a ser los reales, es decir, va a tomar toda la gráfica, pero solo aquella porción que vaya de menos 1 a más infinito en Y. De menos 1 a más infinito en Y sería todo lo que quede sobre esta recta. Mira. Y yo puedo ver claramente que queda toda la gráfica. Y si queda toda la gráfica ya no es inyectiva. Dos cortes. Mira. Esta no es inyectiva. Ya no puede ser invertible. Si le quito parte de así, pero aquí no me dicen nada de eso. Me dicen que tome todas las primeras componentes generadas, los reales. Pero los reales es todo el eje X. Y en el eje Y, lo que está haciendo es una especie de rectángulo. ¿Qué va a tomar en X? Todos los reales. Va a formar una especie de región así, mire. ¿Y qué va a tomar en Y? De menos 1 para arriba, así, ¿ve? Lo que queda en esa región es la gráfica que usted va a someter a ser invertible o no. En este caso, si hago eso, me dice que es toda la recta, todos los reales, todas las primeras componentes. Ahí está. Y luego en Y debería ir de menos 1 a más infinito, pero de menos 1, repito, me quedaría toda esta gráfica, ¿ve? Pero esa no es inyectiva, ya la descarto. Mire qué pasa con la otra. ¿Qué pasa con esta otra? Para que se den cuenta ustedes lo que está ocurriendo, solo para ver si es biyectivo o no. Supóngase que este es el eje X y esto es el eje Y. Mira lo que dice aquí. Primero yo voy a empezar con la gráfica que conozco. Grafico esto. Esta gráfica seguro que es una gráfica cóncava hacia abajo, con vértice en 5. Aquí está. La gráfica se parece a esto. Si no la hace usted por ahí, solo compara. ¿Qué va a tomar de esa gráfica? Dice, va a tomar para C en X de menos infinito hasta 0. Es decir, que lo que va a tomar en X es todo lo que esté en gráfica, ya sea en el cuadrante 2
o cuadrante 3. Esta parte de la derecha ya no, no tendría que tomarla porque eso sería para otros X que no están considerados. ¿Qué está significando eso? Que le está tocando borrar la gráfica. X va de menos infinito a 0 y en 0 es cerrado. Aquí lo mido cerrado, entonces aquí le pongo cerrado, ¿no? Esa sería la porción en X, no he terminado. Pero si me tocara tomar toda esta gráfica, seguro que es inyectiva, ¿no? Eso es segurito. Y en Y va a tomar todo lo que corresponde de menos infinito hasta 6. En 6, entiendo que el 6, porque aquí era 5. Aquí estaría 6, ¿ven? ¿Aquí lo ve? Cuando usted grafica esto, va para abajo y el rango, perdón, sí, el rango que va, el conjunto de llegada, perdón, el conjunto de llegada debe tomar hasta 6. ¿Qué pasa? Cuando usted viene a comparar el rango de esta gráfica, no llega hasta 6. El rango se puede ver, que es lo que acabo, lo que tengo, que me quedó de la gráfica, iría de menos infinito, está bien, pero para en 5, no llega a 6. Este sería el rango de esta gráfica, ¿no? Y sin embargo, el conjunto de partida, este sería el B de la teoría, es de menos infinito a 6. ¿Qué puedo ver? Que rango y conjunto de llegada no son los mismos. Esa no puede ser sobre. Aunque sí es inyectiva. Esta es inyectiva con toda confianza. Ahora, si este rango dice que va hasta 5, las cosas cambian. Porque mire, yo cuando yo grafico esto, me doy cuenta que la gráfica llegaría hasta 5, el rango y el conjunto de partida también. Ahí sí me toca y digo, bueno, sí, fíjate que es invertible y voy por lo que me piden. Prácticamente no me están dejando hacer nada en estas. Y así voy comparando las demás. Verifíquelas bien ustedes y no lo vamos a verificar en la próxima clase y las hacemos. Vamos a hacer algunas de ahí para que trabajen. A eso se refiere. Y ahí paramos. Hoy es más que suficiente y nos quedamos, nos encontramos en la próxima de tener grabación.